Bueno, comenzamos con la unidad 6, eh, vamos a tratar acá los procesos bioquímicos de transformación de biomasa para obtener bioenergía. Puntualmente hoy vamos, porque es una unidad bastante extensa, tenemos los procesos relacionados a la fermentación o digestión anaeróbica, que es lo que vamos a ver hoy. Y la semana que viene, no, la clase que viene, no la semana que viene, que está la parte de los prácticos, vamos a ver lo que son los procesos también bioquímicos, pero puntualmente los que utilizan levaduras para obtener bioetanol a partir el- a partir de la glucosa. Las levaduras a partir de la glucosa la descomponen o eso, digamos, generan la fermentación alcohólica, diferente a la que vamos a ver hoy, y a partir de glucosa producen etanol. Hoy vamos a ver entonces lo que es la fermentación anaeróbica, o sea, en ausencia de aire. La van a encontrar como fermentación metánica, bueno, hay distintos nombres: digestión anaeróbica, fermentación metánica o metanogénica. Vamos a ver tipos de biomasa, algunos vectores energéticos, o sea, cómo usamos ese biogás, qué usos posibles tiene. Algo igual ya en el aula pueden ver, fundamentalmente hablamos cuando tenemos el biogás, que es buena parte del biogás es metano, de hecho es la parte más útil, es la parte que se puede combustionar y generar calor. Eh, este biogás se puede directamente combustionar como fuente de calor para consumo domiciliario, para consumo industrial, para procesos que requieran calor. También es muy utilizado para generar electricidad, o sea, se combustiona en un motor de combustión interna, o también está la opción con el uso de turbinas. No vamos a entrar mucho en detalle en lo que es la eficiencia, los motores, en eso no nos vamos a meter tanto, pero bueno, sí se puede generar electricidad y también se puede plantear sistemas de cogeneración aprovechando la electricidad y el calor de esa combustión. Un tema relevante del biogás es que al tener metano, el metano es un gas de efecto invernadero, entonces si por algún motivo hay parte que no se puede aprovechar, es necesario un sistema de quema, de venteo. Entonces, si por algún motivo hay sobrante de gas y no se puede utilizar, tiene que quemarse para no liberar ese gas de efecto invernadero. Bueno, algo de tipos de biodigestor vamos a ver, algo ya puse en el aula. Y bueno, un poco de características del gas, del biogás, su comparación con el gas natural. Así que bueno, vamos a ir entrando un poco en el tema. Sí, sí, pensé que lo había avisado, pero se ve que no. Sí, se está grabando, pero gracias por consultar. Bueno, el metano, que es la parte útil del biogás, digamos, cuando prendemos una hornalla con gas natural es metano prácticamente al 100%, con alguna impureza que puede tener, pero eh, eso es prácticamente todo metano. Obviamente tiene más poder calorífico que el biogás, que tiene metano mezclado con sobre todo dióxido de carbono y algunos otros gases. El metano fue descubierto ya hace bastante tiempo por este investigador, Alessandro Giuseppe Antonio Volta, también conocido físico-químico italiano, quien descubrió, o sea, es inventor de la batería eléctrica, tiene muchos trabajos en el campo de la electricidad, y bueno, entre otras cosas, es quien descubrió el metano. Esto en 1776, en los pantanos de Ángera, en el lago Maggiore, y en 1778, 2 años después, logra aislar este gas. Es una molécula que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Lo van a encontrar como CH4. Se produce naturalmente por digestión anaeróbica, por bacterias que producen o tienen un metabolismo que requieren la ausencia de oxígeno. El efecto invernadero o sea, 1 kilo de metano tiene alrededor de 21 o 23 veces más efecto invernadero que 1 kilo de dióxido de carbono.
Acá podemos ver desde 2000 a 2016 el crecimiento notorio, sobre todo en Europa, la barra verde es Europa, capacidad instalada en gigawatts para producir electricidad a partir del metano. Eh, Fíjense, el principal productor es Europa. Si nos miramos de Sudamérica, Oceanía, Norteamérica, es desde arriba hacia abajo. Lo que pasa es que medio este estaría por acá, por ejemplo, y no se ve una pequeña línea naranja, es insignificante. Y bueno, Europa es lo que está en verde mayoritariamente. El principal productor de biogás en el mundo es la Comunidad Europea. Y bueno, si ya pasan estos valores de gigawatt, es un lindo ejercicio para hacer. Digamos, estamos hablando a nivel global 16 gigawatt, quiere decir 16 por 10 a la 9 watt. Recuerden que watt es joule por segundo. Si 16 por 10 a la 9 joule por cada segundo lo multiplicamos por 3600 segundos, vamos a tener los joules por hora. Si lo multiplican por 24 van a tener los joules por día, y si lo multiplican por 365 van a tener los joules, elevadísimo número, al año. Y si a eso lo dividen por la potencia 18, o sea, por 1 por 10 a la 18, lo van a tener en exajoule. La cuenta se las puedo dar, pero prefiero que en algún momento, si lo quieren hacer, háganlo y tengan el dato a ver cuántos exajoules podrían producirse, o sea, con esta capacidad instalada de 16, que hoy día debe ser un poco más, pero bueno, háganlo con este número. Recuerden que a nivel global, la energía primaria, lo habíamos visto al principio del cursado, depende si hablamos de final o de energía final o energía útil, o energía primaria o energía final, en realidad lo van a ver así, pero estamos hablando de 450 exajoule, 500 o 600 si hablamos de primaria. Bueno, analicen y vean cuánto se está produciendo como actividad optativa de energía a nivel global a partir de esta fuente. La digestión anaeróbica es un proceso que transforma materia orgánica en biogás, materia orgánica sólida en biogás. Dentro de la materia orgánica tenemos, vamos a ver después, distintos componentes. Hay parte de la materia orgánica que no puede ser convertida en biogás porque es inorgánica, hay cenizas, hay algunos componentes que no son susceptibles de ser biodigeridos por esta flora bacteriana. Eh, entonces vamos a ver la terminología de sólidos volátiles, después lo vamos a ver un poco más adelante. Son aquellos que sí, dentro y en el video que les pasé recién se ve, da incluso una buena tabla mostrando distintas fuentes de biomasa, de residuos, porque acá estamos hablando muchas veces de residuos, que pueden tener una cantidad de materia seca, y de esa materia seca qué porcentaje son sólidos volátiles, que son aquellos que pueden convertirse a metano. En general, bueno, estamos hablando fundamentalmente, los productos son metano y dióxido de carbono, y en este proceso participan algunos microorganismos que son anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir en condiciones de presencia de algo de aire o de oxígeno, pero prefieren la ausencia de oxígeno, son anaerobios facultativos, y también hay anaerobios obligados, que sí o sí requieren una atmósfera sin oxígeno. Ocurre comúnmente en la naturaleza, hay muchos lugares donde se produce, en pantanos, arrozales. Siempre que tengamos condiciones de anaerobiosis, podemos tener la producción o la presencia de bacterias y de materia orgánica a ser descompuesta por estas bacterias, generando biogás como resultado, o metano y otros gases como resultado. Obviamente en la naturaleza esto se libera de la atmósfera y no se aprovecha, se genera efecto invernadero, hay procesos, la producción de arroz por eso tiene sus problemas porque genera efecto invernadero, los rumiantes, puntualmente la producción ganadera bovina, tienen dentro de su estómago condiciones de anaerobiosis y muchas bacterias que producen metano, y bueno, ese metano no se aprovecha y es una actividad que por eso también a veces está con la lupa puesta por el efecto invernadero de la actividad. Así que bueno, en la naturaleza, en resumen, en muchos lugares se produce metano naturalmente. Se puede dividir
la flora microbiana que interviene en el proceso, en los productores de metano o metanogénicos y en los que no producen metano, que tienen otras funciones. Después igual vamos a ver una clasificación un poco más grande. Esta es una buena ecuación empírica, digamos, no necesariamente se da con exactitud, pero es un buen punto de partida para tratar de estimar en función de un compuesto orgánico X, este compuesto orgánico que tiene una cantidad de carbono C, una cantidad de hidrógeno H, una cantidad de oxígeno O, bueno, con estos subíndices, eh, una cantidad Y de moléculas de agua y nos da una cantidad X de moléculas de metano. N, o sea, por cada nitrógeno tendríamos en principio una unidad por cada átomo de nitrógeno de ese compuesto, una unidad de amonio o amoníaco, que no es lo mismo de uno es NH3, otro es NH4, acá en este ejemplo lo plantea como NH3, ácido sulfuro de hidrógeno, que es el responsable de los aromas, de los olores, del huevo podrido, puntualmente, y una cantidad C-X de dióxido de carbono. Esa fórmula empírica funciona bastante bien a modo de tener una aproximación. El valor X lo calculamos de esta manera y el valor Y de esta manera. Un carbohidrato, o sea, tenemos fundamentalmente la biomasa compuesta por carbohidratos, por lípidos y por proteínas. Carbohidrato, típico ejemplo, C6H12O6, 6 carbonos, nos daría con esta ecuación 3 moléculas de metano y 3 moléculas de dióxido de carbono. En términos molares, o sea, de moléculas, la mitad de las moléculas son metano, la mitad de las moléculas son dióxido de carbono. En términos de masa, ya vamos a ver a continuación que hay diferencias notables, no es un 50% de la masa metano. En caso de las grasas, un ejemplo típico de una grasa, un lípido, también da esta proporción, tiene más proporción de metano, de moléculas de metano como resultado, como productos, o sea, más de un 50%. Y en el caso de una proteína, por ejemplo, en este caso es un aminoácido, podría ser este ejemplo. No, en este caso son 13 carbonos, así que aminoácido no, o salvo alguno de cadena larga. Pero bueno, este ejemplo de proteína, de molécula de proteína, estaría con esta ecuación dando este resultado. Esto es una actividad optativa. Yo les decía, un carbohidrato, 50% de las moléculas producidas van a ser metano y el 50% dióxido de carbono. Si lo hacemos en masa, con, bueno, estos son grasas y proteínas que pueden completar ustedes el mismo resultado, obtener el resultado para cada caso, con la masa atómica de cada uno de los átomos. Bueno, el resultado es, si pesamos los átomos del metano, carbono tiene 12 unidades de masa atómica, el hidrógeno tiene una unidad cada uno, por 4 hidrógenos da 4 más 12, 16, 3 moléculas de 16 que si lo pasamos es bien de química, no hace falta tampoco que lo hagamos bien preciso, pero bueno, eh, en números atómicos, en unidades atómicas, acá tenemos entonces que cada molécula pesa 16 y cada molécula de CO2 va a pesar bastante más. 16 por 3 me da 48, 48 unidades atómicas del metano, dividido el total de productos, que es 48 el metano, y 132 las 3 moléculas de dióxido de carbono, nos da, en términos porcentuales, un 26,7% de la masa, o sea, de los productos de un carbohidrato que es digerido completamente por digestión anaeróbica, el 26,7% de la masa obtenida va a ser metano, que es lo que se aprovecharía. El resto de la masa va a ser, en este caso, dióxido de carbono no aprovechable. Bueno, las etapas de la fermentación metanogénica son 4. La fermentación metanogénica es un proceso muy complejo, hay muchas variables a monitorear, no es un proceso estable, hay distintos tipos, la biomasa que se incorpora no necesariamente es estable tampoco. Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo, en definitiva. No es una gasificación, no es una combustión, acá hay muchísimas más variables que pueden afectar a estos microorganismos que tampoco son constantes, hay más cantidad de un organismo, de otro, el pH puede bajar un poco, la temperatura no se puede dejar
estable, entonces eso repercute en los microorganismos. En definitiva, en resumen, es un proceso muy complejo. Hay un montón de reacciones químicas que suceden dentro de un biodigestor y ocurren de manera simultánea. Si bien hay 4 etapas, no podemos separarlas completamente entre sí. En general ocurren en cierta forma de manera simultánea. Esto también tiene que ver además con el tipo de digestor, de reactor, que vamos a ver algunos más adelante. En algunos casos es una entrada y salida continua de afluentes y efluentes al biodigestor, y en otros casos el más extremo es en batch, o sea, entra una cantidad de biomasa, queda retenida 30, 50, 60 días para que ocurra el proceso, se cosecha el efluente que se aplica como abono, generalmente el uso que se plantea darle, y en el interín se estuvo produciendo el biogás y dándose un uso determinado, con un pico de producción en un determinado momento y después empieza a decrecer y ahí es cuando se hace el recambio con un nuevo batch, una nueva camada de afluente, o sea, de líquido a digerir por este proceso. Las 4 etapas, como les decía acá, tenemos la hidrólisis, la fermentación acidogénica, la etapa acetogénica y la etapa metanogénica. En la etapa de hidrólisis se hidrolizan básicamente, como lo dice la palabra, después vamos a ver qué es la hidrólisis, las moléculas más grandes, las biomoléculas más grandes en moléculas más pequeñas. Les decía puntualmente, mayoritariamente hay proteínas, carbohidratos y lípidos que se hidrolizan en estructuras más pequeñas. Proteínas en aminoácidos, los lípidos se descomponen en el glicerol y los ácidos grasos de cadena larga, los carbohidratos en sus monómeros de glucosa, si estamos hablando de celulosa, o si tuviéramos algo de almidón, también tenemos glucosa, habrá micelulosa, que también se puede descomponer en otro tipo de moléculas. Bueno, en definitiva, cada una de las moléculas grandes se descomponen en moléculas más pequeñas. Acá están generalmente actuando enzimas que los microorganismos liberan al medio. Son enzimas extracelulares y los organismos se denominan acidogénicos o fermentativos. Bueno, el resultado son lo que yo les comentaba. La segunda etapa, la etapa acidogénica, ahí intervienen bacterias acidogénicas que principalmente producen ácidos grasos de cadena más corta, alcoholes, hidrógeno, también dióxido de carbono y algunos otros productos intermedios. Después tenemos acá en azul resaltado la etapa cetogénica, donde el producto principal es el ácido acético, el vinagre, y algunos otros productos, puntualmente hidrógeno y dióxido de carbono, eh, para dar lugar a la última etapa. El ácido acético es el insumo básico para los microorganismos metanogénicos, que son los encargados de producir el metano. No obstante, hay algunas bacterias que pueden transformar el hidrógeno y el dióxido de carbono en metano también, bueno, lo cual mejora un poco la eficiencia del proceso. Mientras más se pueda aprovechar esto, mejor el resultado, mejor el rendimiento. Así que bueno, es un dato no menor. Acá tenemos los 4 procesos bien delimitados. Una etapa de hidrólisis, donde hay bacterias hidrolíticas. Una etapa de fermentación, donde hay bacterias de fermentación. Después tenemos una etapa de acetogénesis, acá le llama sintrópicas, en realidad, bueno, un proceso sintrópico es donde hay una serie donde hay relaciones entre flora microbiana, entre bacterias de diferentes, cada bacteria, cada organismo, Escherichia coli, bueno, Clostridium, cada bacteria es una especie distinta y entre sí las distintas especies de bacteria tienen una relación sintrópica, donde los productos de una si se acumulan muchos, generan cierta toxicidad y hacen que esta misma que los produce se vea inhibida. Entonces, al haber otra bacteria que lo aproveche, hace bajar su densidad y además se nutre de este producto. Y entonces, bueno, esa es la relación sintrópica donde se benefician las distintas cadenas tróficas de bacterias. Lo que produce uno es aprovechado por otro microorganismo en una cadena sintrópica.
Eh, Fíjense que el ácido acético, en la etapa 2, algo de ácido acético ya se produce, algo de hidrógeno y dióxido de carbono también, y aunque fundamentalmente siempre está asociado más a la etapa 3, a la acetogénesis por bacterias acetogénicas, para la producción de acetato o ácido acético. Y la última etapa metanogénica por las bacterias metanogénicas. Se lo separan dos. Eh, Fíjense que estas serían las hidrogenotrópicas, las que usan hidrógeno y dióxido de carbono para producir metano, y luego la van a encontrar en la bibliografía como bacterias acetoclásticas o metanogénicas, aquellas que utilizan el ácido acético para producir metano. También hay un proceso importante que es que permite producir a partir de hidrógeno y dióxido de carbono ácido acético, que ya les estaba mencionando, por las homoacetogénicas, bacterias homoacetogénicas. La bibliografía no es tan estable, acá tenemos una versión en español del manual que les pasé, no respeta exactamente los mismos nombres, pero bueno, los procesos en general, el número 3, por ejemplo, bacterias homocetogénicas, coincide, las metanogénicos hidrogenotróficas, coincide la bibliografía, usan hidrógeno para producir metano, las acetoclásticas o metanogénesis acetoclástica, son las número 5, o sea, las bacterias metanogénicas acetoclásticas. Bueno, un poco de jerga del área de este proceso tan estudiado. La mayor parte de la energía para la oxidación se transforma, o sea, de la materia prima original es derivada al metano. Hay algo de consumo de la energía original en el proceso por consumo bacteriano, eso es inevitable. Y bueno, lo compara con un sistema aeróbico, por ejemplo, un compostaje, donde la mitad de la energía es usada por la flora bacteriana. Acá hay una eficiencia, al no haber oxígeno, la eficiencia es bastante más alta. Bueno, en este caso, los microorganismos metanogénicos y las otras bacterias que no son metanogénicas son una cadena alimentaria. Esa es la relación sintrópica que les comentaba. Los productos de una población microbiana son aprovechados por la que le sigue y esta relación se denomina relación sintrópica. Esto permite que los residuos orgánicos se transformen completamente a biogás, abandonando el sistema en estado gaseoso, y ese biogás es el que debe luego canalizarse como vector energético. Puede tener algo de contaminación, puede ser necesario una limpieza de ese biogás, un filtrado para sacar algunos contaminantes que pueden afectar al proceso posterior de utilización de ese vector. Bueno, como les decía, principalmente es metano y dióxido de carbono, aunque pueda tener algunas impurezas. Generalmente se habla de concentraciones hoy hacíamos el cálculo 50 y 50 a nivel molecular. Generalmente estamos hablando a nivel molecular de 65% de metano, 35% de dióxido de carbono. Ya con un 45% de metano a nivel molecular o más, ese biogás es inflamable, o sea, ya puede combustionarse y generar calor. El problema que a veces trae las materias primas con mucho contenido de azufre es ese olor que genera, que bueno, tenido en cuenta a la hora de una instalación o de un biodigestor, porque ese olor puede ser problemático si estamos en cercanías a una población urbana. De aquí viene, bueno, como les decía, tiene el mismo olor que el huevo podrido. De aquí viene, aquí huele a azufre, en aquella reunión del ALCA, frase dicha por Chávez por allí por el 2006, si no recuerdo mal, en Mar del Plata. Bueno, acá tenemos algunas composiciones de este biogás. A nivel molecular dijimos, en este caso habla de rangos de 55 a 70 de metano y 30 a 45 de dióxido de carbono. Prácticamente un 100% son estos dos gases, aunque puede haber otros gases que compongan la mezcla. Contenido energético en kWh por cada metro cúbico.
Bueno, un equivalente de combustible de petróleo, o sea, un metro cúbico de biogás será alrededor energéticamente similar o equivalente a 0,6-0,65 litros de petróleo. Así que, bueno, algunos parámetros de densidad, el tema de olores y masa molar. Pueden compararlo, fíjense, hablábamos de 6 a 6,5 kWh por cada metro cúbico, acá toma un valor un poquito más elevado. Esta mezcla de 65% de metano y 35% de dióxido de carbono, en este ejemplo, tendría un poder calorífico de 7 kWh por metro cúbico. El gas metano puro tiene 10, así que bueno, es un poco más bajo. Bueno, un poco las distintas variables técnicas que no vienen al caso, no nos vamos a detener en cada una de ellas, pero les dejo la tabla por si quieren analizarlo. Obviamente, en la medida que aumenta el porcentaje de metano en la mezcla, aumenta el poder calorífico inferior de ese biogás, en megajoule por metro cúbico en este caso. Fíjense, obviamente si logramos tener un 70%, vamos a tener más poder calorífico que si tenemos un 45% de metano. Bueno, vamos a ver un poquito las etapas. Les decía, en la etapa de hidrólisis se hidrolizan los compuestos más grandes, las biomoléculas más grandes en moléculas más pequeñas. Y genera los sustratos de la etapa que le sigue. Así que, bueno, en este caso son, como les decía, enzimas extracelulares, o sea, los microorganismos que generan esta hidrólisis lo hacen por enzimas que se segregan, o digamos, son extracelulares, no lo hacen dentro de la célula, y generan ese medio hidrolítico. Un ejemplo, ¿por qué hablamos de hidrólisis? Porque hay una molécula de agua que se hidroliza. Entonces, en este caso, una maltosa, por ejemplo, se hidroliza. ¿Por qué? Porque hay una molécula de agua que se separa, fíjense este OH que no estaba originalmente, y el oxígeno original que era se le agrega el hidrógeno, y ahí tenemos la hidrólisis de la maltosa. Hay una hidrólisis porque hay una ruptura, una lisis de la molécula de agua, y acá tenemos un OH, oxidrilo para un lado, un hidrógeno para el otro, y genera estas dos moléculas. Este es de los procesos más lentos dentro de los 4 procesos, por eso que a veces puede ser el limitante de la velocidad global del proceso. Buena parte de la fermentación anaeróbica, del tiempo que requiere, es por esta primera etapa, que es bastante más lenta. Es muy dependiente de la temperatura, así que es una variable relevante. También es importante el tiempo de retención hidráulico, que después vamos a definir brevemente, o sea, cuánto tiempo permanece en promedio un metro cúbico dentro de ese biodigestor, cuántos días permanece. También es relevante el tamaño de partícula, el pH, distintas variables que afectan a la duración de esta etapa y a la eficiencia de la tasa con la que ocurre esta etapa. Lo que comentaba recién, nuevamente, los 3 tipos de biomoléculas. Las proteínas son muy relevantes, ¿por qué? Porque las bacterias requieren de aminoácidos, tienen que producir sus propias proteínas, sus propias enzimas, requieren de aminoácidos. Entonces, la materia prima a digerir en este digestor no puede carecer de proteína. Si ponemos solo pasto o material lignocelulósico con baja proteína, el proceso es muy ineficiente, porque las bacterias requieren un balance entre el carbono, que es su energía, y el nitrógeno, que son sus proteínas, o que lo requieren para hacer sus proteínas y sus enzimas, en un balance que la proporción ideal es de 30:1, es decir, 30 de carbono por cada unidad de nitrógeno. Bueno, entonces es relevante que tenga una cantidad de proteína, que después vamos a ver en las mezclas que a veces se pueden hacer. Si por ahí tenemos un residuo que se genera mucha cantidad, pero que no tiene la suficiente cantidad de nitrógeno, tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, supóngase que quieren biodigerir o digerir anaeróbicamente un rastrojo de trigo, que tiene una relación carbono-nitrógeno tal vez de 100:1, tienen que bajar esa proporción agregándole o mezclándolo con algún tipo de residuo de estiércol, por ejemplo, que
los distintos estiércoles vamos a ver, tienen valores bastante más bajos, tratando de llegar a un promedio ponderado de 31. Estos aminoácidos son utilizados entonces por las mismas bacterias y bueno, si alguno para su propio crecimiento, también pueden ser degradados a ácidos volátiles o a dióxido de carbono o a distintas moléculas. Pero bueno, fundamentalmente se requiere para el crecimiento bacteriano para sus enzimas. Los lípidos generalmente se descomponen en glicerol y ácidos grasos libres, que se hidrolizan de esta forma, y luego, o sea, esto es un triglicérido que se descompone en el glicerol y en los 3 ácidos grasos libres. Acá actúan enzimas que se denominan lipasas, es otro tipo de hidrólisis, y bueno, cuando tenemos, como decía, mucha lignina, celulosa, hemicelulosa, puede ser muy lento el proceso. De hecho, bueno, la lignina es muy resistente y dificulta además acceder a la celulosa. Por eso que eh, materias primas con alto contenido de lignina, con mucha celulosa, con mucha hemicelulosa, solas por sí solas son difíciles de tratar con esta o de aprovechar con este proceso bioquímico. Acá muestra simplemente comento los resultados de una hidrólisis de la celulosa. Obtenemos este tipo de moléculas y en qué resulta también de la hemicelulosa. Algún efecto que también es importante es, a veces hay que hacer un pretratamiento mecánico de la biomasa, si la queremos usar para este proceso, aumentando la relación superficial, entonces un tamaño de partícula mucho más pequeño, por ahí es más eficientemente metabolizado por las bacterias. La segunda etapa, la de fermentación, etapa fermentativa o acidogénica. En esta etapa, las moléculas ya que son más pequeñas se usan para generar distintas moléculas, ácido acético, ácido fórmico, dióxido de carbono, hidrógeno, y algunos compuestos, como lo van a encontrar, estos son muy comunes, propiónicos, butíricos, son ácidos grasos volátiles de cadena corta, y pueden ser después oxidados por las bacterias acetogénicas, o sea, la etapa que le va a seguir más adelante. Este grupo de bacterias es muy importante porque no solamente porque generan los metabolitos de la etapa que le sigue, sino que son las bacterias que eliminan el poco oxígeno que ha quedado. Son facultativas, o sea, no se inhiben por la presencia de oxígeno, y el poco oxígeno que queda lo terminan de eliminar. Obviamente es muy importante para este proceso que no haya una filtración de aire en el biodigestor. Pero bueno, lo poco que va quedando, porque cuando ingresa material nuevo, ingresa con oxígeno, estas bacterias son las que se ocupan, las de la segunda etapa, de descomponer ese oxígeno, de eliminar ese oxígeno. Luego tenemos la etapa acetogénica, que es la que da origen al ácido acético. Tenemos ácido acético e hidrógeno, algún otro metabolito también podemos llegar a tener. Acá tenemos algún ejemplo. Recuerden, el ácido acético es el vinagre, también lo pueden encontrar como acetato, tiene dos átomos de carbono. Algunas bacterias acetogénicas o microorganismos acetogénicos, están los nombres acá, los nombres científicos de algunos ejemplos. Algo ya les comenté hoy en las figuras que vimos, que asociamos las distintas bacterias, como se las nombra. Bueno, podemos producir ácido acético por un tipo de bacteria denominada homoacetogénica, ya que pueden producir, eh, pueden producir a partir de hidrógeno y dióxido de carbono, generar ácido acético. Como en las distintas etapas, en la etapa anterior, sobre todo, se podía producir hidrógeno y dióxido de carbono como producto. Bueno, estos dos gases pueden ser metabolizados por las homoacetogénicas para generar ácido acético, que es relevante, que es importante porque es el metabolito necesario para la próxima etapa, que es en la que se genera el metano. En este caso,
no se produce, o sea, en lugar de producir hidrógeno, en este caso consumen el hidrógeno de dióxido de carbono. No lo producen. En cambio, las cetogénicas, generan además de ácido acético, pueden producir hidrógeno. Esto, otra cosa importante de las homocetogénicas es que al consumir el hidrógeno consumen un gas que, por más que a bajas presiones parciales, incluso puede ser inhibidor de las bacterias acidogénicas, o sea, la etapa anterior, y de las acetogénicas. Algunos ejemplos de los homoacetogénicos, o sea, de los que convierten hidrógeno y dióxido de carbono en ácido acético, están acá algunos ejemplos. Por último, la etapa metanogénica. Estas son anaerobias estrictas, o sea, cualquier filtración de aire repercute fundamentalmente en esta etapa, que es la última, que es la que se ocupa, a partir de la cual se genera el metano. Además, estas son las que producen el 70% del metano. Después tenemos, ahora vamos a ver otras proporciones que también se pueden producir de otra manera. Utilizan, como les decía, el ácido acético, pero también tenemos algunas que a partir de hidrógeno y de CO2 pueden producir también el metano. Pueden combinar una molécula de dióxido de carbono con una de hidrógeno para generar metano. Después vemos la ecuación más adelante. En definitiva, ya vimos hoy más temprano, pero están los que producen a partir del acético, que son las acetoclásticas, y las que producen a partir de hidrógeno, los hidrogenotróficos, que a partir del hidrógeno y del dióxido de carbono generan el metano. Bueno, algunas variables relevantes están las temperaturas. En este caso, estas temperaturas generalmente de 40 grados, se requiere gastar energía para dar esta temperatura al biodigestor. Así que acá hay un pequeño gasto de energía para mantener estas temperaturas. Hay 3 tipos de fermentación a distintas temperaturas, con sus ventajas y desventajas. Generalmente se opera con estas, con la flora mesofílica, pero con tiempos de 30 a 60 días, no tanto con la termofílica, pero hay algunos biodigestores preparados para trabajar a esas temperaturas. Estamos hablando de 50 a 60 grados, con algunas ventajas y desventajas de trabajar a temperatura más alta. Generalmente, gases más tóxicos están menos solubilizados, o sea, si hay algunos gases tóxicos, puede ser una buena forma el hecho de trabajar con un biodigestor termófilo. Una contra es que se generan pHs mayores, porque es menos soluble el dióxido de carbono, que hace bajar el pH, entonces, bueno, es una de las contras. Hace más solubles a las sales, que por ahí son necesarias, pero también son más solubles a algunos compuestos tóxicos. Y una ventaja clara es el tiempo de retención es menor, o sea, se obtiene biometano en menor tiempo. Pero bueno, como otra desventaja, aparece mayor proporción de formas no ionizadas más tóxicas, NH4 en lugar de NH3, y algunos ácidos grasos volátiles que por ahí pueden hacer menos eficiente el proceso. Como verán, bueno, se lo comenté al principio, es un proceso súper complejo. No, digamos, yo trato de dar un panorama general, la idea no es preguntarles cosas muy, muy específicas, sí por ahí más globales, estoy hablando para el día del examen, ¿no es cierto? Así que es muy, muy complejo el proceso y bueno, vamos a dar un pantallazo general de lo más importante. Vamos a ir directamente al biodigestor. Cuando hablamos de un biodigestor tenemos que tener un inlet, un ingreso de la materia prima, del material a digerir, un reactor donde una parte es gas y una parte es el líquido. En este gas podemos hasta levantar algo de presión, incluso hay distintos sistemas, incluso donde hay un movimiento en función de la presión, en algunos sistemas de los que le pasé ahí en el aula, que muestran como una campana que se va expandiendo cuando levanta presión. Y luego el digestato es aquel que se va a usar luego como abono, pasa en la salida.
de la relación en cuánto sale y cuánto entra, o cuánto, en realidad no, de la relación que hay entre el volumen total del biodigestor, lo que se ingresa diariamente, que también debe ser igual a lo que sale diariamente, vamos a tener el tiempo de retención. Cuánto tiempo está la materia prima a digerir. Y en la parte de arriba vamos a tener la salida de gas, de biogás. Cuando levanta presión se va recolectando y se va usando en el momento. O sea, no podemos nosotros almacenar ese biogás, eso se tiene que usar in situ, más allá de que se puede presurizar, pero digamos, no podemos almacenar grandes cantidades. Esto tiene que estar asociado o a una combustión en el momento para generar calor o a una combustión en el mismo lugar para generar electricidad y eventualmente electricidad y calor en simultáneo. Tenemos un reactor, una entrada de afluentes y una salida de efluentes, un sistema de extracción de lodos y un sistema de gas. En este material que le pasé, separa los reactores anaeróbicos de baja velocidad, con estos ejemplos, y aquellos reactores de alta velocidad, donde hay un mezclado. Generalmente con fines bioenergéticos requerimos ese mezclado para tener una mayor eficiencia en el proceso. Pero bueno, hay de todo. Hay de todos los diseños y montones de tipos diferentes de biodigestores. Por ahí algo relevante, los de baja velocidad, no, como decía, no se mezclan, no podés regular temperatura, tiempo de retención de sólidos, son cosas que no se pueden controlar. Generalmente se carga a nivel diario, o sea, cada día, un valor muy bajo, 1 o 2 kilos de demanda química de oxígeno, esto es un tema relevante, la demanda química de oxígeno, que ahora voy a profundizar un poco. No es adecuado por ahí para bioenergía, pero bueno, es un sistema que también se puede usar. Y bueno, los de alta velocidad, en cambio, estamos operando o hablando de 5 a 30 kilos de demanda química de oxígeno. ¿Qué es la demanda química de oxígeno? Pensé que lo había puesto acá, no lo tengo acá a mano. Acá está. Consulta, fuente, ChatGPT. Está de todas maneras muy bien explicado, así que creo que es relevante. No lo voy a leer, se lo voy a dejar, pero básicamente, ¿por qué es tan relevante este tema? ¿O qué es la demanda química de oxígeno? Es cuánto requiere de oxígeno para metabolizar, si fuera con oxígeno sería de forma aeróbica, para degradar esa materia orgánica. Mientras más materia orgánica hay en esa materia prima a descomponer, más demanda química de oxígeno tiene. Y esto es importante monitorearlo, por ejemplo, al ingreso y a la salida, porque sobre todo si ese efluente tiene una alta demanda química de oxígeno, quiere decir que estamos, digamos, arrojando como efluente un producto que puede estar cuestionado ambientalmente. De hecho, ahí está regulado y este DQO o demanda química de oxígeno, hay determinados valores que cambian de provincia en provincia o a nivel global. También obviamente tiene sus restricciones que no son homogéneas y en algunos casos resulta muy difícil alcanzar esos valores tan bajos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un efluente de una actividad porcina que no lo podemos tirar a ningún lado, la digestión anaeróbica viene no solo a generar energía, que se aprovecha, sino que viene a disminuir, a generar un efluente con menor demanda química de oxígeno. Entonces resolvemos dos problemas. Uno energético, tenemos energía de forma renovable, y otro ambiental, ya que ese sistema porcino o ese estiércol que no sabía qué uso dársele, que no se puede arrojar así como está, como abono, por los contaminantes que tiene y por los problemas ambientales que genera, viene a ser resuelto por la digestión anaeróbica. Bueno, una clasificación de reactores por la frecuencia de carga o descarga están los continuos, generalmente para usos industriales, cuando es permanente, o sea, hay una alimentación permanente, ingresa permanentemente el líquido con materia orgánica y sale permanentemente digestato digerido, ¿no es cierto? Y hay una producción de gas, de biogás constante. Bueno, esto es solamente para es muy común se llama aguas negras o aguas residuales de una industria que se genera permanentemente y que puede tratarse en este tipo de biodigestores de forma permanente. Los sistemas semicontinuos es una carga diaria
Estos sí son de los más comunes para sistemas rurales, una carga, en algunos sistemas rurales. Bueno, tenés que hacer una carga diaria y una descarga diaria de material, con lo cual es de todas maneras demandante en mano de obra. Y la forma de calcular el tiempo de retención, o sea, saber cuánto tiempo está, es si tenemos un biodigestor de 10 metros cúbicos y estamos ingresando 0,1 metro cúbico por día, estamos con un tiempo de retención de 100 días. Es una simple cuenta de cuánto tiene, cuántos días está, vamos a tener la cantidad diaria que hay que ingresar y la cantidad diaria que hay que sacar en metros cúbicos por día. Y luego está el sistema discontinuo batch, que este tiene también una gran ventaja en cuanto al tema de exigencia en mano de obra o en trabajo, porque en este ejemplo básicamente se ingresa material al biodigestor, se deja que se produzcan todos los procesos, entre ellos se va a producir en algún momento biogás, comienza a producirse, se aprovecha y luego empieza a bajar la producción de biogás, pasan 40, 50, 60 días y hay que eliminar todo ese material que se ingresó. Entonces ese es el formato discontinuo o tipo batch. Las ventajas, bueno, podemos trabajar con menos proporción con mayor proporción de materia seca, no tiene que estar tan diluido, no se ingresa tanta agua, podemos hablar de 40-60% de materia seca, o sea, requiere menos cantidad de agua, no genera encostramiento, no necesita agitación diaria, no hay cambios tan marcados de temperatura, menos exigente en cuanto a mano de obra, y además está bien acoplado a un sistema de productivo agrícola donde tal vez no tenés si queremos hablar de un rastrojo de trigo, lo vamos a tener cuando cosechemos el trigo, o sea, cada 6 meses. Ese material lo vas a tener disponible, lo podés estoquear, guardar como rollos, material para hacer 3, 4 campañas de biodigestión en el año, o 4 batch, o 5, 6 batch en el año, pero no lo tenés permanentemente disponible. Entonces, bueno, por ahí puede ser necesario o más conveniente trabajar con estos sistemas. Y bueno, el bioabono que se obtiene también se obtiene en buena parte en forma sólida, que es más fácil después de abonar si se va a usar como enmienda orgánica a nivel de campo. Si bien hay también para formas líquidas, hay estiercoleras líquidas, bueno, por ahí el sistema sólido es más eficiente o más conveniente a la hora de hacer una fertilización. Esto es lo que les mostraba hoy. Esta demanda química de oxígeno es una determinación de laboratorio. Yo tengo este fluente que quiero usarlo para fertilizar, necesito saber si está debajo de los umbrales que demanda mi provincia para no tener un problema de algún tipo de litigio o algún tipo de control. Y bueno, tengo que evaluar la calidad del DQO del producto que quiero usar como fertilizante. Bueno, en la metanogénesis, hoy les había mostrado aquella bacteria que a partir de hidrógeno y dióxido de carbono generan ácido acético, son las homocetogénicas, y podemos a partir del acético generar metano, el 70% de metano es por esta vía, y el 30% de metano lo hacemos a partir de esta vía, la metanogénesis hidrogenotrófica, o sea, usa hidrógeno. 70% es por esta vía, 30% es por esta otra vía. No hace falta que entremos mucho en detalle. Yo igual la presentación se las dejo. Si quieren leer un poco más, después lo miran con mayor detenimiento. A nivel molecular, tenemos cómo se produce a partir del ácido acético con dos carbonos. Un carbono va para el metano, el otro carbono al dióxido de carbono. Y bueno, ahí tenemos el resultado de la ecuación. Dos oxígenos que van a parar el dióxido de carbono y el hidrógeno más el CH3 da CH4 para el metano. En el caso de la metanogénesis hidrogenotrófica, un dióxido de carbono y 4 hidrógenos dan un metano y 2 agua. Factores relevantes para este proceso: relación carbono y nitrógeno, lo ideal es 31 hasta 21, pero bueno, lo ideal es estar lo más cercano posible a 30 unidades de carbono por unidad de nitrógeno. Sólidos totales y sólidos volátiles, hoy hablábamos, sólidos volátiles son, o sea, si tenemos un 80% de sólidos volátiles de
del 100% de materia seca o sólidos totales, el 80% son sólidos volátiles. Eso es la proporción que, o es lo máximo que puede generar metano. Es decir, si tenemos una tonelada de biomasa, pero eso está al 80% de materia seca, porque tiene 20% de agua, tendremos 800 kilos de sólidos totales. Y si de eso una parte es ceniza, que no se puede transformar, y sólidos inorgánicos, y hay un porcentaje de sólidos volátiles, supónganse que de esos 800 kilos hay 700 de sólidos volátiles, esos 700 kilos serán los que pueden fermentarse y producir metano. 700 kilos no, porque ya dijimos hoy, hicimos el ejemplo que de la masa original una parte va a dióxido de carbono que no se aprovecha y bueno, entonces no podemos pretender 700 kilos de metano, vamos a tener 700 kilos de biogás, en todo caso en un 100% de eficiencia en ese ejemplo. Ese biogás tendrá buena parte de dióxido de carbono. Temperatura obviamente es muy relevante, el tiempo de retención, son algunos parámetros que uno puede manejar en un biodigestor, cuánto tiempo queda digiriéndose la materia orgánica, el pH, concentración de ácidos grasos volátiles, ahora vamos a verlo, pero es relevante. Bueno, los distintos nutrientes y minerales traza, hay algunos que pueden ser inhibidores, eh, por eso también el tema de toxicidad de algún tipo de metabolito en particular, el amoníaco, habíamos hablado del hidrógeno, bueno, eso son cuestiones a hilar fino para tratar de aumentar la eficiencia y no tener problemas inhibitorios. Bueno, algunos ejemplos. Esto es digamos, este proceso se usa mucho para residuos de origen animal, que generan aromas, que generan una acumulación de un producto que no se puede disponer así nomás, genera problemas de convivencia urbano-rural, entonces hay que ver dónde se ubica ese sistema de producción animal y qué se hace con ese residuo, con ese estiércol, con las heces, con la orina, etcétera. Estamos hablando de feedlot, estamos hablando de granjas porcinas, granjas avícolas, etcétera. Bueno, y las mezclas posibles con distintos tipos de residuos forestales, residuos de origen vegetal, rastrojos, etcétera. Bueno, esto es un poco repetido en realidad lo que ya habíamos visto hoy, el problema de la lignina. Eh, Algunas relaciones carbono-nitrógeno que yo hoy les hablaba, por eso la importancia de hacer algunas mezclas. Eh, Fíjense algún ejemplo, producción de biogás, rendimiento por kilo húmedo en metros cúbicos y cuánto produce por día, no es por año, es por día esto. Si tenemos una vaca de 500 kilos, puede generar 10 kilos de estiércol por día con esta relación carbono-nitrógeno. Podríamos estar produciendo 0,4 metros cúbicos de biogás por día a partir de esos 10 kilos de estiércol. Otras composiciones de las distintas materias primas, de las distintas excretas. Y en el ejemplo, fíjense de distintas fuentes. Fíjense el trigo, que es bastante lignocelulósico, tiene valores más bajos, obviamente, que otro tipo de fuentes por tonelada de rastrojo, ¿no es cierto? Incluso hay valores más bajos en alguna bibliografía. Yo esto hasta lo veo bastante optimista, estos 367 kilos, metros cúbicos de biogás por tonelada de trigo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de estiércol animal? Tiene una relación carbono-nitrógeno favorable, baja, una capacidad buffer que limita que se bajen los pH, que afecta a la flora microbiana. En el caso de rumiantes, las vacas que tienen producción de metano en su interior tienen ya bacterias en las heces, una flora microbiana que es favorable, ya aceleran un poco el crecimiento microbiano porque ya en las heces tenemos bacterias que son necesarias para el proceso. Tal vez como desventaja el tema del costo logístico, del transporte del estiércol. Y algunas fuentes pueden tener algún tipo de contaminante, metales pesados, antibióticos. Recuerden que se vacuna con antibióticos y esos antibióticos puede haber trazas en las heces que después son antibióticos, o sea, controlan a las mismas bacterias que necesitamos para el proceso. Es alguna cuestión que puede afectar un poco a la fermentación anaeróbica. En el caso de aves hay mucha concentración de amonio que también puede ser necesario diluir. Superior a 35,1 relación carbono-nitrógeno hace que ocurra muy lento el proceso.
porque hay mucho carbono, hay mucha energía, pero no hay los aminoácidos necesarios, el nitrógeno necesario para generar aminoácidos para los procesos bacterianos, para las enzimas que requieren las bacterias. Si es muy bajo, pasa lo contrario, hay mucho nitrógeno, se generan inhibidores, amonio, y hay poca energía, que es la que viene del carbono, ¿no es cierto? Correcciones. Bueno, si tenemos que hablar de que este biodigestor requiere una determinada cantidad 31, si tenemos 3, 4 productos, siempre importante que se hagan base húmeda, es decir, cómo calculamos la relación carbono-nitrógeno total, este valor K, es la concentración de carbono de la materia prima 1 por su concentración en la mezcla, más la concentración de carbono de la materia prima 2 por su concentración en la mezcla. O sea, si fueron 10% de la 1 por su carbono, más 20% de la 2 por su carbono. Y abajo lo mismo con el nitrógeno. O sea, X1 es la misma proporción, porque estamos hablando de la misma materia prima, pero por la concentración de nitrógeno. Así ponderamos y tenemos carbono en el numerador, nitrógeno en el denominador y obtenemos siempre en base húmeda, hay que hacer el cálculo, nos va a dar la relación carbono-nitrógeno general. Sólidos totales, en algunos digestores tenemos que tener entre 8 y 12%, en otros, en los discontinuos tipo batch, podemos hablar de 40-60 de sólidos totales. Así que, bueno, un poco va a determinar esto cómo va a ser la materia prima a procesar en función del tipo de diseño y el tipo de biodigestor. Esto es sinónimo a materia seca total. Si tenemos 10% de materia seca, tenemos 10% de sólidos totales. Es muy líquido, obviamente. ¿Cómo calculamos? Esto es un simple cálculo. Si necesitamos una materia fresca, un estiércol que tiene 20% de sólidos totales y hay que llevar a 5 porque así lo requiere un biodigestor en particular, este es el cálculo que hay que hacer. O sea, si queremos el objetivo 0,05, 5%, es los kilos un kilo de excreta por su porcentaje, 20%, 1 por 20%, y en el denominador tenemos un kilo de excreta fresca más el agua a agregar, es decir, la incógnita es cuánto agua hay que agregar para llegar a este objetivo del 5%. Bueno, es una cuestión matemática, vamos despejando, pasa el 1 más el agua a agregar a este lado, se multiplica por el 0,05, este 0,05 pasa restando, por eso queda 0,15, y luego pasa dividiendo 0,05 y nos da 3 litros de agua por cada kilo de estiércol para corregirlo. El tiempo de retención, que era muy relevante, que les había comentado, son uno de los principales parámetros de diseño del digestor. Fíjense, en este estamos hablando de un semicontinuo, esto es de carga diaria, el semicontinuo. Como calculamos, en función del tamaño digestor y del tiempo que tiene que transcurrir, cuánta es la carga diaria y a su vez la descarga. Se carga tanto como se descarga de forma diaria. Se trabaja en general en tiempo entre 20 y 55 días, con cargas de 1 a 5 kilos, 1 a 5 kilos de sólidos totales por metro cúbico de digestor. Sólidos volátiles, algo ya comenté, pero ¿cómo lo determinamos a nivel de laboratorio? Es aquella fracción de la materia seca que queda disponible cuando incineramos a 550 grados o un poco más, incluso a temperaturas mayores. Lo que queda va a ser lo que es inorgánico, lo que no se volatiliza. Lo que se va es lo que se volatiliza y es lo que es factible de ser transformado a metano. Es un mejor estimador por eso, porque, o sea, si el máximo que se puede fermentar a metano, o hacer digestión anaeróbica para producir metano es el sólido volátil, la eficiencia del proceso lo tenemos que ver en torno al sólido volátil. Tal vez es importante la materia seca a modo de rendimiento, decir, bueno, cuánto biogás se produce por unidad de materia seca para hacer un cálculo y saber cuánto podemos tener por hectárea o por digamos, a nivel de rendimiento puede ser útil la materia seca, pero a nivel de eficiencia de proceso hay que tomar sólidos volátiles. Bueno, el pH obviamente estamos hablando de microorganismos, así que es un dato no menor, porque pH por fuera del óptimo pueden afectar la eficiencia del proceso.
Recuerden que hay distintas bacterias, distintas etapas y no todas tienen los mismos requisitos, los mismos óptimos. Eh, Entre 5,5 y 6,5 es el óptimo para los acidogénicos. Los metanogénicos tienen óptimos más altos. Entonces lo ideal es trabajar cercano a la neutralidad, cercano a pH 7. No debe bajar nunca de 6 ni subir nunca por encima de 8. Es algo que se puede regular. El pH a nivel industrial se puede regular con relativa sencillez. Hay que medirlo, monitorearlo y si se mueve debajo de 6 o arriba de 8 hay que corregirlo. No solo afecta al rendimiento de biogás, sino a la composición, porque pH, fíjense, muy bajo hacen que aumente la proporción de dióxido de carbono. Acá tenemos las metanogénicas, el óptimo que decíamos en 8, 7, 8 pueden trabajar a un valor óptimo, ya por fuera de esos valores puede disminuir su actividad. Ácidos grasos volátiles, les comentaba, es algo interesante de medir porque ante cualquier variación por fuera de normal o cualquier parámetro que esté fuera de rango, este parámetro suele moverse muy rápidamente. Entonces, eh, es de los más utilizados para el control del sistema o del biodigestor, la concentración total de ácidos grasos volátiles. Eh, un valor que tiene que estar dentro del rango. Esto es como un análisis de sangre. Tenemos que estar en el valor de entre 50 y 250 miligramos si nos vamos por litro. Si nos vamos de este rango es que ha habido algún inconveniente y como es de las primeras variables de moverse, si nos vamos de ese rango rápidamente vemos que hay alguna variable a tocar. Bueno, como les decía, era una clase compleja, un tema complejo. Les recuerdo que esto que les pasé se los recomiendo que lo miren, este video que les dejé. No sé si quedó alguna duda que se pueda por ahí tratar de evacuar de este tema. Es un tema así, largo, complejo y bueno, eh, yo voy a tratar a la hora de evaluar que no sea algo tampoco tan minucioso, no le voy a pedir una ecuación, pero sí por ahí saber qué compone el biogás, por qué tiene menor poder calorífico el biogás que el gas natural, cómo se aprovecha ese vector energético. Eh, bueno, algo obviamente de este tema va a surgir porque es un tema relevante, es de esas tecnologías que están creciendo de forma muy notoria y que vienen a resolver muchos problemas, no solamente el tema energético. Además, si ese abono se puede usar en el sistema agropecuario, aumentando rendimientos, que de hecho lo hace, bueno, genera una externalidad positiva muy interesante también, que a veces hasta se puede incluso hasta vender, o se plantean un mismo sistema, muchos productores porcinos aprovechan para la producción agrícola no solo biogás, si lo requieren para algún sistema para su propia granja, sino que el biofertilizante lo aprovechan y obtienen un rédito positivo por el mayor rendimiento. Y en algunos casos hasta es factible la comercialización del, del abono obtenido por fermentación anaeróbica. Acá en Argentina no está tan difundido todavía, hay algunos casos, pero no está tan difundido, pero es una tecnología que seguramente se empieza a escuchar cada vez con más frecuencia. Bueno, voy a detener la grabación